Este será el capítulo 4 de El hombre celestial del hermano Jung. Dios bendice a toda mi familia. Le agradezco a Dios que salvara a toda mi familia. Mi padre partió para el hogar celestial unos años después de sanar de forma milagrosa de cáncer. Me sentí triste y feliz a la vez. Triste porque había perdido a mi padre a una edad tan temprana, pero feliz de que el Señor lo salvara. Dios usó la enfermedad de mi padre para llevar a toda la familia al pie de la cruz. Mi madre fue igual que la profetisa Ana, pues día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones, como dice en Lucas 2:37. Le doy gracias a Dios porque no solo me dio unos padres maravillosos, sino también una esposa virtuosa. La Biblia pregunta: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida, como dice en Proverbios 31 del 10 al 12. Por la gracia de Dios encontré tal esposa para mí. Delín decidió casarse conmigo por amor y obediencia al Señor. Nuestras madres arreglaron nuestro matrimonio. La madre de Delín es una mujer muy sincera y honrada que ama a Dios. La primera vez que Delín y yo nos vimos, le dije: Dios me escogió para que sea su testigo y le siga a través de muchas dificultades y del camino de la cruz. No tengo dinero y las autoridades me persiguen siempre. ¿De verdad te quieres casar conmigo? Me respondió: no te preocupes, nunca te abandonaré. Me uniré a ti y juntos serviremos al Señor. Fuimos a la oficina del registro civil. Después de responder a unas preguntas, escribimos nuestros nombres en las hojas de registro y el empleado le pidió a Delín que saliera y que me esperara afuera. A mí me dijo que entrara en otro cuarto y el empleado se había dado cuenta de que mi nombre figuraba en la lista de los buscados del Buró de Seguridad Pública, BSP. Varios agentes entraron y me arrestaron. Así comenzó nuestra vida como matrimonio, pero Delín nunca me dejó, ni se arrepintió de la vida a la que la llamaba el Señor. Decidió andar por el camino de la cruz. A lo largo de nuestro matrimonio, Delín ha estado bajo tremendas presiones de su familia, la comunidad, las autoridades y de todas partes, pero ha permanecido fiel por completo. Decidió permanecer a mi lado y hasta ha sufrido prisión por el Señor. No podía haber pedido una mejor esposa y compañera. A los pocos días de nuestra boda, mi esposa y yo fuimos a tomar un autobús para asistir a una importante reunión de líderes fuera de la estación de ómnibus. El jefe de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de nuestro distrito me reconoció. Me agarró por el cuello de la camisa y me dijo: no te muevas, no te puedes escapar, vendrás conmigo a nuestras oficinas. También agarró la bolsa de mano de Delín. De repente, el Espíritu del Señor me instó a echar a correr. Le grité a Delín: corre, y me solté de la mano de la gente antes de que se diera cuenta de lo que sucedía. Él soltó la bolsa de Delín y me persiguió. Mientras corría, me gritaba: es un espía, detengan al espía. Estalló un pandemonio en la estación de ómnibus. Salté por encima de una pared y me escapé de la multitud.
Eso fue un milagro. La gente dijo más tarde que la pared era demasiado alta para que una persona pudiese saltarla. En la conmoción, Link también escapó. Los agentes del Buró de Seguridad Pública, BSP, recuperaron el bolso de Link y encontraron la dirección del lugar de la reunión. Se presentaron allí y arrestaron a varios de los líderes que ya habían llegado para la reunión. Déjeme contarle cómo nos conocimos Jun y yo. Esto lo dice Delin, la esposa. Después de convertirme en cristiana, visitamos una aldea cercana donde una vez al año se celebraba un gran culto de bautismos. Fui para que me bautizaran como una nueva creyente. Eso fue en noviembre, así que ya hacía bastante frío. El bautismo comenzó a eso de la medianoche por razones de seguridad. Nos imaginábamos que los del BSP no saldrían jamás de sus cómodas camas en medio de la noche fría para arrestarnos, pero nos equivocamos. Alrededor de la 1 de la madrugada se apareció el BSP y detuvo a más de 100 cristianos. El hermano Yun era el que había estado bautizando a los nuevos creyentes, incluyéndome a mí. Los del BSP nos ordenaron que formáramos 2 líneas de forma que pudieran anotar nuestros nombres e identificarnos a cada uno. Jun se encontraba también en la fila, pero cuando los vio distraídos se marchó. Era como si Dios cegara los ojos de los agentes y no pudieran verlo. Había visto a Jun unas pocas veces antes porque las reuniones se celebraban en su casa los domingos por la noche, pero la experiencia del culto de bautismo dejó en mí una impresión indeleble. Pensaba que estaba un poquito loco. Según nuestras costumbres, nuestro matrimonio lo arreglaron nuestras respectivas madres. Después de que mi madre se sanó y se salvó, sintió que tenía que encontrar un predicador para que se casara conmigo. Jun era el único predicador soltero en toda la zona. Mi madre visitó a la madre de Jun y juntas arreglaron nuestro matrimonio. Esta decisión le costó caro a mi madre. Cuando anunció a mi familia que me casaría con un predicador, mi padre y hermanos se enfurecieron. Para ellos casarse con un predicador era peor que casarse con un mendigo. Sabían que yo no tenía dinero, así que no podía dar regalos ni dinero a mi familia como dote. Procuraron anular el acuerdo por todos los medios, pero mi madre se mantuvo firme. En esa época se arreglaban así los matrimonios en nuestra parte de China. Hoy muchos jóvenes toman sus propias decisiones acerca de con quién se quieren casar, aunque todavía se arreglen muchos matrimonios. Aún después del compromiso, mi familia se aseguró que no tuviera nada que ver con Jun, de modo que aunque su aldea solo estaba a 1,5 kilómetros de la mía, no tuvimos otra oportunidad de vernos ni de hablar antes de la boda. El padre de Jun falleció antes de que nos casáramos, de modo que no tuve la oportunidad de llegar a conocerlo. Era un adolescente de 18 años cuando llegó el día de la boda. Mi madre me dijo que Jun era un predicador muy pobre, pero que debía casarme con él, así que no lo cuestioné. No tenía ni idea de lo que significaba el matrimonio. No tenía forma de saber lo que me traería al futuro. Era solo una joven con ojos asombrados y muy sencilla e inocente. Antes de la boda,
Jun y yo nos fuimos al registro civil para solicitar nuestro certificado de matrimonio. Después que terminaron todas las formalidades, me quedé esperando fuera por un largo rato, pero Jun no salía. Decidí que ya no podía esperar más tiempo por él y regresé a casa. Solo más tarde me enteré que cuando Jun escribió su nombre en el registro civil, los empleados se dieron cuenta que el BSP lo buscaba por ser un predicador ilegal, así que lo arrestaron allí mismo. Ya sabían que Jun había estado predicando el evangelio por toda la provincia. Ese fue el comienzo de nuestra vida juntos. Debido a la demora, cuando lo arrestaron, pasó poco más de un año desde que nos comprometimos hasta que Jun y yo nos casamos. Nuestra boda se celebró el 28 de noviembre de 1981, en un hermoso día soleado. El anciano Fu ofició la ceremonia, que se celebró en la casa de Jun. Se prepararon más de 20 mesas y a cada una se sentaron entre 8 y 10 invitados. Así que asistieron unas 200 personas. Según nuestra cultura, la boda se celebró en la casa del novio y ninguno de mis padres pudo asistir. Estaban presentes mis hermanos y hermanas y todos los familiares de Jun. Recuerdo que hubo predicación y luego el anciano Fu nos bendijo y sin más ni más estábamos casados. En nuestra luna de miel viajamos a otro pueblo para asistir a una reunión. Una hermana viajaba también con nosotros. Cuando estábamos a las afueras de la ciudad de Nanyang, el jefe de la administración estatal de asuntos religiosos de nuestro distrito reconoció a Jun y le agarró por el cuello de la camisa. La hermana y yo corrimos al baño de señoras y empezamos a hacer pedazos la Biblia de Jun y otros libros cristianos porque sabíamos que se vería en serios problemas si los agentes descubrían que sus libros vinieron del extranjero. Ese hombre empezó a gritar todos los delitos que presuntamente había cometido Jun. Y en la gran confusión del momento, Jun se desprendió de sus manos y echó a correr. Más tarde en el día logré reunirme con él. 3 o 4 meses después de casados, estábamos juntos en una reunión que se celebraba a unos 30 kilómetros de nuestro hogar. A Jun lo habían arrestado, pero se las arregló para escaparse, de forma que a partir de ese momento era un hombre buscado y no podíamos regresar a casa. Por lo tanto, andaba siempre yendo de un sitio a otro, predicando el evangelio en toda China. El hermano Tzu nos presentó a Zhang Rongliang y Jun se asoció con Zhang. Tzu y Zhang dirigían diferentes redes de casas iglesias, pero el hermano Tzu le dijo a mi esposo: tú te vas como representante de nuestro movimiento, haces amigos y eres una bendición para los grupos de Zhang. El estrés de tener a mi futuro esposo huyendo de la policía y de las presiones diarias de la vida fueron demasiado para mí en ese tiempo. En aquel entonces estaba embarazada, pero a los pocos meses sufrí un aborto. Perdimos un bebé. Me causaba angustia y estrés ir a las estaciones de trenes y ómnibus y ver carteles con fotografías e información sobre mi esposo, denunciándole como un fugitivo de la ley. Sin duda, eso de estar casada con Jun había sido bastante interesante,
Mi instinto femenino me ha llevado a veces a desear una vida más estable y estructurada como familia, pero la persecución casi siempre lo ha hecho imposible.